Listo. Hola compañeros, es un gusto tenerlos aquí en un pedacito de la casa donde yo vivo. Como habíamos quedado, yo hoy preferí hacer este tipo de video en vez de del video del PowerPoint porque me gusta un poco que volvamos a como estábamos en las dinámicas que teníamos antes de que empezara toda esta pandemia. Entonces quise hacer hoy una presentación aquí en el televisor de mi casa y contarles más o menos las impresiones que tuve sobre el texto de Gloria Saldúa, que era el que debíamos leer hoy. Entonces, en principio, titulé mi presentación con esta parte que dice encimita de mi carne, con este apartado. Me gusta mucho porque ella habla sobre la rebeldía que ella tiene, que la siente ahí, encimita de su carne, y que es una constante, como lo cuenta en el texto. El texto se llama Movimientos de Rebeldía y las culturas que traicionan. Y es un texto que me gustó mucho porque es narrativo, es un texto bastante narrativo, aunque cierra muchísimos de los conceptos de género que hemos visto y de creación literaria que hemos visto en el seminario. Entonces, esta parte me pareció súper importante porque ese sentimiento de rebelión y de diatriba que se mantiene durante el texto está justo ubicado en su parte física, ahí donde ella lo ubica. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo del texto. Primero hay que decir que cuando Ansaldúa cumplió 75 años, Google hizo esta presentación, no me acuerdo cómo se llama esta parte, pero es la primera parte de la página de Google, con un homenaje hacia ella, y esto nos habla mucho de lo que representa Ansaldúa para la cultura popular y pues también para toda la gente de la literatura y de la intelectualidad. Entonces es importante que Google haya tenido, digamos que este detalle de ponerla en su cumpleaños 75. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de la biografía de ella. Ella nació en el 42 en Texas. Ella nació en el desierto, en ese desierto de Texas. Aquí dice que, que ella nació en una familia chicana, pero la verdad es una familia que era una sexta generación de ciudadanos mexicanos que decidieron vivir en la frontera y pasaron por esa transformación que sucedió entre la guerra civil de los Estados Unidos y que también España estuvo por ahí involucrada antes del siglo XVIII. Entonces, digamos que ella en la última parte de su vida no se consideraba chicana, sino se consideraba como una ciudadana del mundo, básicamente. Pero sí es importante anotar que su familia era nómada, ellos se movían entre Texas y Nebraska, ¿sí? Y estaban buscando siempre el mejor clima para sembrar, era una familia de agrícolas. También vale la pena decir que su padre murió cuando ella tenía 15 años, esto marcó muchísimo su vida porque pues, es una mujer que fue criada por su madre, tenía muchos hermanos. Ella, a pesar de que su padre murió, no abandonó los estudios y fue la primera persona de su comunidad en pasar del colegio a la universidad y además en obtener una maestría en lengua inglesa. Ella tiene una relación tuvo una relación bastante extraña con su comunidad porque era cero complaciente y eso lo vimos en el texto. Ella no era complaciente con las cosas culturales de su comunidad, por eso el texto se llama Culturas que traicionan, y es que ella, digamos que les hace unos reclamos bastante fuertes a la gente de su comunidad por cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, ella vino a conocer la primera persona blanca, ella en el texto le llama anglo, cuando entró al high school que llaman en los Estados Unidos. Ella vino a conocer la primera persona anglo y entonces debido a eso ella no guarda esa nostalgia de mi gente, mi comunidad, es mi tierra, son mis raíces, porque ella dice que el mal que le hicieron a ella por no haberla dejado mezclar con un montón de gente y relacionarse con un montón de gente, ella piensa que eso fue algo negativo para ella, entonces haber conocido a una persona blanca siendo ya una mujer de 16, 17 años la sorprendió mucho. Entonces, otra de las cosas que dice aquí, bueno, después fue maestra de escuela para niños migrantes, sobre todo niños mexicanos, ya. Después fue cuando comenzó a estudiar sobre estudios feministas y estudios chicanos. Estuvo muy involucrada en esto, en esta parte de la frontera, en Texas y El Paso. A finales de los 70 se fue a vivir a San Francisco y allí daba conferencias y comenzó un trabajo en la Universidad de San Francisco, dictaba clases, unas conferencias donde a decir verdad la gente pues asistía bastante. Eh, Toda su vida tuvo una militancia profunda en la política,
ya fue una activista, fue teórica y digamos que ella bautizó este término, que es el feminismo lésbico, que es muy importante en los textos que hemos leído, digamos que se relaciona mucho con los textos que hemos leído, porque ella apunta a todas sus características y desde ahí parte su, digamos que su forma de concebir el mundo, de las características que ella tiene, que es, además de nacida en una familia chicana, entre comillas, es lesbiana y todo esto lo supo desde que era muy pequeña. Entonces aquí, como bien dice, lo ligó siempre a su identidad de mujer. Ella siempre utilizaba esta parte de color. Ella se autodenominaba una lesbiana de color, no porque fuera negra, sino porque su color de piel era oscuro y entonces siempre decía que era la gente de color a la gente que no era blanca. Murió el 15 de mayo de 2004 en Santa Cruz. Ella tenía problemas con la diabetes, ya era una mujer bastante mayor y entonces una complicación con la enfermedad, con la diabetes, fue la que la llevó a la muerte. Y unos días antes, dicen que 2 semanas antes, había terminado una disertación para su doctorado en la Universidad de California. Murió en Santa Cruz, en California. Entonces digamos que esa es una de los rasgos generales de la biografía de ella. Listo, entonces aquí vamos a ver una de las primeras partes de este texto de movimientos de rebeldía y las culturas que lo traicionan. Me gustó mucho esta imagen porque aunque está un poco borrosa, encierra mucho de lo que son la mezcla que hay, ese sincretismo y esa mezcla cultural que conocemos todos de México y además si le sumamos la frontera, le sumamos el sitio donde nació ella, que es un emporio cultural súper importante. Entonces aquí vemos, digamos que en este mural, que también es muy típico de los mexicanos, vemos una mujer indígena, pero también vemos una mujer que se identifica mucho es contemporánea a nosotros, con camisetas estampadas y eso, y vemos muchos rasgos de las creencias y de las culturas. Aquí atrás era una pirámide de los mexicas, de la parte mexicana, que ella no la negaba, pero también le hacía bastantes reclamos fuertes en el texto, como lo vamos a ver ahora. Entonces el texto se divide más o menos en 4 intertítulos y el primero se llama Tiranía cultural. Yo lo que quise hacer acá fue poner unas imágenes que a mi parecer son muy bonitas que encontré sobre ella y sobre su obra, y también lo que hice fue poner citas y chévere que en la clase o dentro de esta presentación hablemos de esas citas, porque estas citas, el texto como les contaba era muy narrativo, entonces no es que vamos a encontrar una profundidad teórica, a pesar de que la tiene, pero no en la narración encontramos una profundidad teórica. Entonces, digamos que en este texto de Tiranía Cultural, ella habla sobre, les voy a leer la primera cita ya, dice: en lugar de planchar las camisas de mis hermanos pequeños o de limpiar armarios, pasaba largas horas estudiando, leyendo, pintando, escribiendo. Cada pedacito de confianza en mí misma que laboriosamente lograba reunir recibía una paliza diaria. Y en esta cita y en muchas otras que ella cuenta en el texto que todos leímos, habla de que desde pequeña era lo que llamaban una big mouth, una hocicona, era contestona, era terca, y ella estaba planeando desde muy pequeña cómo se iba a salir de estos estándares culturales en los que estaba su comunidad. Esta otra cita dice: la cultura espera que las mujeres muestren mayor aceptación y compromiso con el sistema de valores de los varones. La cultura y la iglesia insisten en que las mujeres estén sometidas a los hombres. Si una mujer se revela, es una mujer mala. Y entonces en esto, voy a mirar un segundo, ustedes me perdonarán que esto esté grabando porque me da mucho miedo dejarlos hablando solos. Sí, muy bien, listo. Esto es una clase que es tremendamente real, una presentación muy real. Entonces aquí habla en esto se identifica mucho con el título del capítulo, que es la tiranía cultural, y es que, digamos que habla de esos rasgos culturales que hay en cada comunidad, que son los que se van volviendo tiránicos con las mujeres, sobre todo ya habla de las mujeres, de las niñas en su caso, entonces de todo este sistema de valores que por lo general son patriarcales, no tienen en cuenta a la mujer, y que finalmente pues todos sabemos que son sometidas no solo en estas culturas sino en muchas otras, ¿ya? Y cuando una mujer se empieza a rebelar, entonces es llamada una mujer mala. Entonces digamos que en este tipo de tiranía en la que está envuelta, en la que estuvo envuelta ella misma con su comunidad, digamos que es un espejo que nos sirve para darnos cuenta de cómo pasa esto también en muchas otras comunidades.
Otro de los intertítulos es, bueno, este es uno de los libros que estuve leyendo en la introducción y la verdad es bastante bueno. Es un libro que pinta bastante bien La Frontera, es uno de los libros más famosos de ella y las citas que hay esto también aquí estamos hablando de la tiranía, dice, la mujer es lo extraño, la otredad, es un reconocido fragmento de las pesadillas del hombre, es su bestia en la sombra, y estas mayúsculas las copié tal cual, porque, bueno, me perdonan la traducción, la hice yo porque el texto está en inglés, la traducción es probable que no sea tan exacta, pero traté de hacer un buen trabajo, y digamos que ella decía que la bestia en la sombra es porque representa la fuerza del patriarcado siempre ha consistido en que el miedo que tienen los hombres o que tenemos los hombres a que las mujeres ocupen espacios más importantes o iguales a los de los hombres es lo que ha creado una serie de reglas y de sistemas en los que nos vemos embebidos a diario. La otra cita dice, para una mujer de mi cultura únicamente había tres direcciones hacia las que volverse: hacia la iglesia como monja, hacia las calles como prostituta o hacia el hogar como madre. Hoy en día, algunas de nosotras, muy pocas, tenemos una cuarta opción: incorporarnos al mundo por medio de la educación y la carrera profesional y convertirnos en personas autónomas. Esto es un concepto que ella usó después en otros textos que tuvo y ya al final de su vida, y hablaba del feminismo autónomo y del feminismo que no necesita ningún tipo de plataforma política o ideológica para sostenerse, sino del feminismo desde cada mujer y desde su propio ser. Entonces eso es importante, esos textos de los últimos textos de ella son muy importantes en ese sentido. Entonces digamos que aquí ella habla de eso, de lo que pasaba. Digamos que esto lo podemos relacionar con uno de los cuentos que leímos de la cubana Ana Lucía Portela, de los que deberíamos leer para la clase, y esa es más o menos una de las propuestas que yo les tengo para la clase de hoy. Entonces, digamos que es importante que tengamos en mente las tres opciones que tiene la mujer, que es la iglesia como monja, la calle como prostituta o el hogar como madre, que va muy en sintonía con el ángel del hogar que lo hemos visto en las novelas de finales del siglo XIX cubanas. Listo. Entonces, el otro intertítulo se llama Mitad y Mitad. Y aquí también hay una portada de otro libro de ella, que algún día lo leeré, que espero que lo leamos, que es muy bueno, que se llama Prietita y La Llorona. La traducción es Boss Woman, pero, bueno, aquí está Prietita y La Llorona, que es, digamos que una colección de textos y de cuentos para niñas y mujeres muy jóvenes. Y aquí en este tiene esta cita que me gusta mucho, que dice: hay algo irresistible en ser hombre y mujer a la vez, en el tener acceso a ambos mundos. En contra de algunos dogmas psiquiátricos, la mitad y mitad no sufre una confusión de identidad sexual o una confusión de género. Digamos que aquí cuando habla del género, esto nos hace recordar a Butler y lo que hemos leído del género y de cómo se construye el género o cómo no se construye el género. Entonces, digamos que esto, la cita que en el texto ella habla de este personaje que orina de pie 6 meses y los otros 6 meses orina sentado y que todo el mundo le tenía miedo por el desconocimiento y por no saber. Y digamos que muchos, como todos los prejuicios, parten de la ignorancia. Entonces, digamos que esto de ser hombre y mujer a la vez es algo muy interesante que ella trata en esta parte del texto de mitad y mitad, y habla sobre ella misma y sobre una mujer que le gustan las mujeres y que en muchos casos le tocó comportarse como hombre y hacer trabajo de hombre y que se siente las dos cosas a la vez o que no se siente ninguna de ellas. Entonces digamos que esto también es importante en este intertítulo. Listo, ahora vamos con el miedo de ir a casa, homofobia. Y aquí ella saca esto porque dice que es apto, en palabras de ella, es apto por una reunión que hubo de profesoras lesbianas en un colegio donde todo el mundo se asustó con las profesoras lesbianas, y una de las muchachas, según entendí el chiste con la traducción, fue que dijo que ella pensaba que homofobia era el miedo de ir a la casa, por home. Entonces pensaba que era miedo de ir a casa. Y entonces esta mujer, Gloria, dijo que apto es esa confusión para decir lo que dice acá: miedo a volver a casa y no ser aceptada. Tememos ser abandonadas por la madre, la cultura, la raza, ser rechazadas, culpadas, dañadas. La mayoría pensamos inconscientemente que si revelamos este aspecto inaceptable de nosotras, nuestra madre, cultura, raza nos rechazará totalmente. Para evitar el rechazo, alguna de nosotras nos ajustamos a los valores de la cultura.
Y aquí vuelve al tema de la cultura que traiciona, y también me gusta mucho esto porque la gente, las personas que tienen algún tipo de diferencia, sobre todo la diferencia en términos sexuales, los primeros síntomas de rechazo los tienen en su hogar, los tienen en su casa. Entonces digamos que ese juego de palabras y esa confusión de esta niña americana que dijo que homofobia era miedo a ir a la casa, ella lo usó muy bien para describir qué es la homofobia, y es el miedo a ser aceptada, y además a ser aceptada desde Esta parte también me gusta mucho porque dice que se ajustan a los valores de la cultura, y es más o menos una historia repetida en lesbianas y en homosexuales que deben ajustarse a lo que hemos construido como sociedad para no tener miedo y para no ser víctimas de la verdadera definición de esto de homofobia. Listo. Eh, el otro se llama terrorismo íntimo, la vida en la frontera. Y aquí es donde empieza de lo que yo les hablaba al principio, que es como una diatriba hacia su comunidad, hacia su propia gente, una especie de reclamo de cómo se construyeron las dinámicas sociales en su comunidad. Voy a mirar otra vez si estamos grabando, me da mucho miedo porque en este celular si entra una llamada nos quedamos hablando solos. Listo, entonces la cita dice: la habilidad de servir, afirman los hombres, es nuestra mayor virtud. Aquí volvemos a lo del ángel del hogar. Detesto cómo mi cultura hace caricaturas machos de sus hombres. No asumo todos los mitos de la tribu en los que nací. Y aquí hace como una negación, básicamente asesina al ángel del hogar, y hace una negación de todas las dinámicas de su tribu. En esta parte de las caricaturas, de mi cultura hace caricatura macho de sus hombres, es algo que yo creo que todos nosotros hemos visto, y es cuando dicen que los hombres se comportan como niños, que es que los hombres son inmaduros, y una serie de disculpas que las mismas madres comienzan a, a germinar en sus hijas, y comienza a crecer ese discurso de que los hombres tenemos la disculpa porque somos de tal o cual manera, y a caricaturizar finalmente para justificar una cantidad de atrocidades que no deberían suceder. La otra cita dice: y si ir a casa me es denegado, entonces tendré que levantarme y reclamar mi espacio cuando una cultura mestiza con mi propia madera, mis propios ladrillos y argamasa, mi propia arquitectura feminista. Y digamos que aquí es donde ella ya se levanta y dice que ella va a construir su propia cultura, y que era más o menos lo que debería ser una mujer, digamos que, o lo que deberían hacer todas las mujeres. Y ni siquiera lo dice como modo de consejo, como lo estoy diciendo yo, sino simplemente habla de eso porque cada mujer reúne unas características particulares, y de esas características es que emprende su labor feminista o su camino feminista. Y entonces por eso habla de que mi propia madera, mis propios ladrillos y mi propia argamasa, que como habíamos visto en los textos de Butler, no hay forma de comparar, ni de clasificar, ni de meter en cajones ningún género, y mucho menos una ideología como el feminismo. Listo, y entonces, creo que lo que sigue acá es, bueno, este es el último de los títulos, la herida de la India mestiza, que es cuando ella dejó de llamarse chicana a sí misma, se apartó de esto y comenzó a llamarse como mestiza. Es más mestiza que india, pero comenzó a llamarse India mestiza. Y dice: el peor tipo de traición reside en hacernos creer que la mujer india en nosotras es la traidora. Nosotras, indias y mestizas, criminalizamos a la india que hay en nosotras, la brutalizamos y la condenamos. La cultura masculina ha hecho un buen trabajo con nosotras. Son las costumbres que traicionan. Y aquí, cuando habla a través de la traición y de las culturas y las costumbres que traicionan, se refiere a cómo esa cosmología mestiza, indígena, norteamericana e incluso la misma mexicana han creado a la mujer como es la que, de hecho se identifica eso mucho con el catolicismo, ahora que lo pienso, porque fue Eva la que se come la manzana, bla, bla, bla. Y digamos que el mito de la Malinche en México, que finalmente, que es la prostituta, que es la que traiciona, que es la que hace daño, se ha venido heredando. Y entonces estas indias de la frontera, estas indígenas de la frontera, y esta cosmología de esa parte del sur de los indígenas norteamericanos también tiene eso en su cadena de creencias. Y es que son las mujeres, que todo parte de que las mujeres traicionaron a alguien, y por eso es que estamos donde estamos. Y es algo que se ha venido heredando, y es como una especie de criminalización, como dice ella. Entonces, la propuesta que yo les tengo para esta clase
es abrir una discusión, digamos que aquí lo digo, que invito a identificar conceptos de este texto que acabamos de revisar de Ansaldúa, identificar los conceptos, que es muy fácil, digamos que es fácil en el sentido de que los intertítulos nos dicen mucho de qué es lo que nos quiere decir Gloria Ansaldúa con ellos. Con el lenguaje, y vuelvo a lo del lenguaje porque yo como que he venido trabajando todo esto, o trabajando no, sino he venido haciéndole un seguimiento a todas las novelas y los cuentos que hemos leído, y digamos que para mí el lenguaje es muy poderoso y ha sido muy poderoso en toda la literatura cubana. Entonces, desde el lenguaje quiero que hagamos una identificación de estos conceptos. En el cuento El viejo, el asesino y yo de Ana Lucía Portela, que era uno de los cuentos que debíamos haber leído para hoy. Y cuando digo que hacer identificación de conceptos es identificar estas pequeñas marcas discursivas que relacionan los dos textos. Y hay una parte, una conversación que tiene la protagonista del cuento de Ana Lucía Portela con el viejo que está sentado y las respuestas del viejo. Esa parte es súper importante porque allí en esas frases que utiliza el hombre contra o hacia la mujer es donde podemos encontrar mucha identificación con los conceptos de este texto de Ansaldúa. Entonces, de aquí en adelante espero pues que se abra la discusión, que todos participemos mucho. Hay mucho más por decir de Gloria Ansaldúa, encontré cosas muy interesantes, además de unas imágenes que me parecieron muy bonitas. Y listo, espero que discutamos sobre esto y espero